hubiésemos pedido a ustedes, cada grupo, que traiga un yogur. Vieron que los yogures, muchos se jactan de tener agregados de lactobacillus como ingrediente probiótico, y entonces lo que solemos hacer es cuantificar cuántas bacterias lácticas hay en los distintos yogures que ofrecen las distintas marcas, y de alguna manera evidenciar si hay o no, si existe o no ese aditivo colocado en los yogures, de una manera cualitativa, ¿no? Porque no vamos a, lo único que hacemos nosotros es hacer un simple recuento de bacterias lácticas todas. No vamos a saber si es el Lactobacillus casei o cuál, pero generalmente las que tienen ese aditivo deberían tener un recuento mayor, ¿sí? Y eso era un poco a lo que solíamos poner en evidencia con este TP. Entonces, la situación es la siguiente: imaginen que ustedes tienen que hacer un recuento. Miren que Melina se quedó afuera. Ustedes tienen que hacer un recuento de un cultivo, que puede ser un cultivo puro o no, como en el caso de los yogures, no van a ser un cultivo puro, sino van a tener distintas especies de bacterias lácticas, y eso es lo que les pedimos nosotros, que hagan un reporte de cuántos microorganismos hay por mililitro en esas muestras. Entonces, a ver cómo se imaginan ustedes que podemos inferir sobre el número de microorganismos por mililitro. A ver, no sé, lo tengo a Marcos ahí, inevitablemente te tengo que preguntar a vos, Marcos, pero te tengo ahí al lado mío con la cámara puesta. Lo que hacíamos, lo que explicaste un poco en el video de Zoom, era como, perdón que estoy con tos, que hacer un conteo en placa de unidades formadoras de bacterias, donde yo voy haciendo diluciones seriadas o por duplicado o por triplicado para una misma concentración, como en las mismas placas. Y después selecciono aquella placa que tiene entre 30 y 300 unidades formadoras de colonias, y hago un promedio de todas aquellas placas. Si es por duplicado, un promedio entre 2; si es por triplicado, entre 3; y hago ahí la cantidad de unidades formadoras de colonia. Después multiplico por el factor de dilución y puedo obtener las unidades formadoras de colonia por mililitro. Uh-huh. Bueno, perfecto. A ver, ¿quién está por acá? Agustina. Agustina, ¿podés comentar un poco si este recuento, si son bacterias lácticas, requiere cómo sería el protocolo, qué medios usarías, qué incubación harías, siendo que son Por el bacterias? chat que no tiene micrófono. Ah, perdón. Bueno, a ver, Lourdes, ¿podés comentar un poco si vos necesitas hacer un recuento de bacterias lácticas? ¿Podrías utilizar cualquier medio? ¿Te parece que son un poco más quisquillosas? ¿Qué podrías decir? Si te acordás. Me acuerdo que habías dicho que crecían a un pH un poquito más ácido, así que usaría algún medio que tenga un pH entre 5,5, 6,5. Y bueno, en ese medio pondría, no sé, si viven normalmente en la leche o en algún producto lácteo, trataría de darles los nutrientes como similares que hay en, no sé, por ejemplo, en el yogur. Ujú, perfecto. ¿Y sus condiciones de necesidad de oxígeno cómo son? ¿Alguien sabe eso de las lácticas? Son No aspiraciones. tienen cadena respiratoria. Perdón, hablaron muchos a la vez y no escuché. Son No tienen cadena ¿Me oyes? respiratoria. No tienen cadena respiratoria y sí, toman el ATP de, digamos, de cada paso entre
digamos, por ejemplo, en la glucólisis. Entonces, si ustedes tienen que, por ejemplo, decidir si utilizar para favorecer su proliferación una atmósfera microaerófila, una atmósfera anaeróbica, o digamos, ¿a cuál recurrirían? Anaeróbico. Perfecto, entonces lo que nosotros solíamos hacer es incubar o sea, hacer el recuento en unas placas que contienen un medio especial para bacterias lácticas, que es el MRS, es el medio robosa o el medio MRS, que es Mann-Sharper robosa, y incubar esas placas de Petri en una jarra anaeróbica para favorecer justamente el crecimiento de estas bacterias. Entonces, a lo que voy es que nosotros cuando encaramos un procedimiento de recuento, necesitamos tener una idea de los requerimientos nutricionales del microorganismo para poder proveerle a este ensayo las mejores condiciones para que todas puedan, digamos, crecer, ¿sí? Digamos, que todas las que estén en la muestra puedan crecer, y el recuento hacerlo de la manera más precisa. Porque si pongo condiciones que no son óptimas, quizás subestime el número de microorganismos que hay en la muestra original. Que era un poco también... Perdón, Sí. ¿MRS es un medio de enriquecimiento? Sí, se usa como para enriquecer bacterias lácticas. Sí, el medio líquido se usa MRS líquido, y el medio sólido es un MRS que contiene agar, o puedes usar directamente el medio robosa, que también es un medio específico para lactobacillus. Profe, esto un poquito más de antes que dijo mi compañero Marcos, pero no terminé de entender el tema de el conteo de las placas de las unidades formadoras de colonia. No terminé de entender el tema de las diluciones sucesivas, como que lo entendí, pero no lo entendí. No sé si lo Bueno, puedo explicar de otra forma. Sí. Entonces, imagínense que ustedes en el yogur tienen una alta concentración de bacterias lácticas. Toman una muestra, esa muestra, cuando uno toma una muestra y va a hacer el plaqueo, en general es de 0,1 mililitros, 100 microlitros, ¿sí? Eso es lo que yo puedo plaquear en el recipiente, que es la placa de Petri estándar. Hay unas plaquitas de Petri que son un poquito más chiquitas, pero en estos ensayos en general nos referimos a las placas de Petri estándar, de tamaño estándar, que no me acuerdo exactamente el diámetro que tiene, pero son las que ustedes conocen, las que ya hayan visto en alguna materia. En molecular me dijeron que habían plaqueado bacterias, ¿puede ser? Sí. Bueno, entonces, en estas placas de Petri, en estas dimensiones, ustedes en general siembran siempre un inóculo de 0,1 mililitros. Entonces, supónganse en este caso, tomarían el yogur. Si el yogur es líquido, directamente pueden sembrar 0,1 mililitros de ese yogur líquido. Si el yogur es sólido, hacen una mezcla con solución fisiológica al medio de yogur, con solución fisiológica como para poder disgregar bien eso y que se transforme en algo líquido, y van a sembrar 0,1 mililitros en el centro de la placa. ¿Cómo lo van a dispersar el inóculo en la placa de Petri? Si quieren hacer un recuento, necesito contar Con la colonias, ¿no? con un rastrillo. Con un rastrillo. ¿Por qué, Sofía, no uso ANSA? Porque si tomo el ANSA y trato de repartir ese inóculo en la placa con ANSA, me va a quedar un sector donde va a estar, Claro, digamos, te queda un sector de muy césped. denso, muy césped, claro. Y en el otro, digamos, las colonias. Pero yo necesito contar colonias totales. Entonces necesito sí o sí que ese inóculo esté bien repartido en toda la placa y que pueda contar colonias individuales. Y eso lo voy a lograr únicamente si lo hago con rastrillo. Bien. ¿Sí? Porque si yo uso un hisopo, ¿qué voy a conseguir? Césped. Un césped. ¿Sí? ¿Todos lo ven eso?
Entonces, imaginen que ustedes tienen una alta concentración, no sé, tienen la mejor marca de yogur, ¿sí? Con un agregado probiótico importante, y entonces toman 0,1 de ese yogur así como viene, y rastrillan. Si yo ya les estoy diciendo que tiene una alta concentración, ¿qué esperan ver después de la incubación, después de Y un día de incubación? un césped también o similar. Porque Un más allá, césped. o sea, el rastrillo no siento que me asegure en realidad que voy a ver colonias. El rastrillo es la herramienta que tengo que utilizar si quiero ver colonias, pero en realidad depende del inóculo, qué tan concentrado estaba en la cantidad de bacterias. Y me imagino que por eso es las diluciones, para ir bajando, para poder encontrar el sweet spot, el punto dulce en el que decir, bueno, acá puedo empezar a rastrillar y voy a tener esta cantidad, voy a poder empezar a reconocer colonias individuales. Exacto, entonces, muy bien, Antú. Eso lo pueden llegar a ver todos. El rastrillo es mi herramienta para poder sembrar de manera homogénea, o sea, dispersar de manera homogénea en esa superficie el inóculo. Y eso solamente lo consigo con rastrillo o con hisopo, pero bueno, más homogéneo es el rastrillo, porque el hisopo en realidad yo tengo que barrer manualmente toda la superficie y a veces me puedo olvidar de una parte. En cambio con el rastrillo es imposible que me olvide. Entonces tomen como el concepto de que el rastrillo siempre lo que me permite es dispersar ese inóculo en toda la superficie. Pregunta. Y sí, sí. Si esto es para recuento, ¿no sería que no podemos usar un hisopo porque se pierden las bacterias que quedan en el algodón? Además, muy buen punto, Caro, sí. No podría por eso, y no podría porque casi siempre voy a conseguir tener un césped, porque por más mínimo que sea estoy repartiendo ahí. En cambio con el rastrillo, cuando el inóculo ya llega a estar muy diluido, lo que reparto, lo reparto y, digamos, van a ir cayendo las células en forma dispersadas en toda la superficie de la cajita de Petri y no va a haber un césped. Con el hisopo no, vas a tener crecimiento o no, pero no vas a tener colonias individuales. ¿Sí? Entonces, si yo parto del yogur que tiene alta concentración de bacterias lácticas, probablemente en la primera siembra que haga de la siembra directa a partir de ese cultivo de yogur, ¿no? Voy a tener un césped. A medida que yo haga diluciones de esa muestra original y las plaquee, voy a ir disminuyendo la cantidad de células que estoy inoculando en esa placa y voy a en un determinado momento pasar de tener un césped a tener colonias. ¿Sí? Ah, ok, bien, ¿Lo creo ven que ahí todos? entendí. ¿Lo ven todos? Pero ¿qué pasa? En las primeras placas donde yo pueda visualizar las colonias, quizás también son demasiadas colonias, ¿sí? Donde muchas se van a superponer unas con otras. Entonces tampoco me va a permitir hacer un recuento muy preciso. Entonces, por eso es que se define, eso es una definición arbitraria, que en una placa voy a poder hacer un recuento preciso únicamente cuando tenga entre 30 y 300 colonias. Porque si tengo 700 colonias, para algunas especies bacterianas las voy a poder contar bien si son chiquitas, pero otras son muy grandes y se van a superponer. Entonces, para tener una regla que pueda ser utilizada para todos los tipos de bacterias, definimos que un recuento entre 30 y 300 es un recuento que está bastante preciso, ¿sí? Por fuera de ese número voy a subestimar o sobreestimar de acuerdo a dónde esté parado, si tengo muchas o muy pocas. ¿Está bien? Claro, y Con muy después pocas- que llegás a ponele
30 colonias, vos las contás y viendo el factor de dilución vas viendo cuánto tenías originalmente. Exacto. Bien, Ahora vas. vamos a poner la diapositiva y lo van a poder visualizar mejor. A ver. ¿Ahí lo están viendo? Sí, sí. Bueno, imaginen entonces que esto que tengo acá, la muestra para contar, en nuestro caso era un yogur. ¿Sí? Cada grupo iba a tener distintas marcas, el yogur que hayan traído ustedes. Entonces, lo primero que tengo que hacer son diluciones seriadas al décimo, y en realidad acá en este esquema están estos tubitos de ensayo con mucha capacidad, pero nosotros en el TP les íbamos a dar unos tubitos Eppendorf, cuya capacidad máxima es de 1 mililitro. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Entonces, las diluciones, ustedes hubiesen hecho una microescala de esto, que en vez de 1 más 9 mililitros, hubiesen mezclado 0,1 más 0,9 mililitros, para que el volumen final dentro del tubo sea 1 mililitro. ¿Me pueden Sí, seguir pasemos o a quieren que preguntar. agarre la herramienta para escribir? No, Va bien. una pregunta Creo que que se quiero sigue, hacer. creo que se sigue. Escúchame, Sí, ¿te puedo hacer una sí, preguntita? sí, Hay sí. una herramienta de texto también. Ahí, a ver, 0,1 mililitros más 0,9 mililitros, que es equivalente a 100 microlitros más 900 microlitros, como más les gusta a ustedes. ¿Está bien? ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí. Decís 9 mililitros de caldo. ¿El caldo qué es? ¿Agua o es yogur? En nuestro caso es el yogur, que si es bebible, hubiésemos sembrado directamente, hubiésemos tomado el yogur bebible. Si no fuese bebible, ustedes tendrían que hacer a priori una mezcla al medio con solución fisiológica. Está bien. Bueno, entonces, O sea, poner 9 mililitros de solución fisiológica y ponerle 1 mililitro de... claro, esto sería solución fisiológica, los 0,9. Está No bien. los quiero confundir. Puse acá dos formas de decir lo mismo, ¿no? Pero 0,9 sería solución fisiológica y 0,1 sería el yogur. Tal cual, digamos. Nosotros decimos tal cual. Van a ver en los textos así, tal cual. Tal cual es así como viene, sin diluir. ¿Alguna pregunta hasta acá? A esta primera mezcla, ven todos que esto es, ¿a qué dilución corresponde? 1/10. 1/10, perfecto. ¿Eso lo ven todos? Sí, 1/10 es igual a 0,1, sí, ¿sí? Y 0,1 es igual a 10 a la menos 1, sí. ¿sí? Bueno, en microbiología decimos que esta es la menos 1 directamente. Digamos, en la jerga de microbiología, cuando les hablan de hacer una dilución a la menos 1, significa esto, significa hacer una dilución 1 en 10. Claro, sí. Nayara, te pregunto, ¿podés hacer la equivalencia de qué corresponde una dilución a la menos 2? Vos me decís y yo voy escribiendo. Sí, con todos los pasos.
Perfecto. ¿Lo ven todos eso? ¿Eso está claro? Pues eso tiene que estar claro porque los problemas, muchos les van a hablar así, de -1, -2, -3. Ven que acá en el dibujo de hecho está puesto. -3. Uy. También que tengo que sacar la herramienta. Ven que acá dice -2, -3. Bueno, dice -3, dice 10 a la -3. Pero nosotros le vamos a hablar a ustedes siempre como esta es la -4, esta es la -5, esta es la -6. ¿Bien? Y la -6 es 1 en 1.000.000. ¿Se ve eso? Sí. Ay, no los veo. Necesito sacar la presentación. ¿Todos ven eso? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, sigamos con nuestro ejemplo. Tienen que sacar donde se me tilda la máquina. Bueno, 2 días después. Bueno, no importa, mientras paso la diapositiva les comento. Esto entonces tomarían de cada dilución, ¿sí? Otra vez 0,1, y esto va a ir a parar a una placa. Y es acá donde, acá, en este tubo, ¿qué esperarían encontrar después de la incubación? Un césped. Un césped. Y en este tubo, ¿qué esperarían encontrar? Muy poco. Colonias individuales bien definidas y separadas. ¿Y pocas o muchas con respecto a estos tubos intermedios? Pocas. Pocas. Cada vez menos. ¿Cuántas veces menos en cada vez? Un orden de magnitud. Bien. Perfecto. Un orden de magnitud, 10 veces menos. O sea, en el césped no sé cuántas tengo, no los puedo contar, y supónganse que a partir de acá, en -3, cuento, no sé, 50. ¿Cuántos voy a tener en -4? 5. 5. Perfecto, genial. Bueno, es eso. Esperen que no, tengo que dejar de compartir y compartir de vuelta. Perdón. No sé por qué no, ahí está. Esperen un segundo. ¿Sí? Perdón, ¿ahí ven mi pantalla? Sí, ¿no? Bueno, entonces, cada tubo se plaquea en 2 o 3 placas, porque este ensayo se hace por duplicado o triplicado en general. Cuantas más réplicas haga, más preciso va a ser el valor que saque, que pueda reportar. Y entonces, lo que se espera es que en las primeras concentraciones sembradas tenga demasiadas colonias, muchas veces puede ser un césped, muchas veces pueden ser demasiadas colonias que son incontables, hasta que en algún momento hay colonias que puedo cuantificar bien, y después un determinado momento donde dejan de haber suficientes colonias para que estadísticamente esto tenga algún valor, hasta llegar a no tener colonias, de acuerdo a la concentración inicial de la muestra. ¿Sí? Acá ven unas fotos del experimento real que ustedes hubiesen hecho en el laboratorio. No sé si llegan a apreciar lo que es el césped. Acá, si bien no hay un césped uniforme como en esta primera placa, hay sectores donde no se puede contar y hay césped. Y recién acá,
empiezan a haber colonias aisladas, pero tampoco son cuantificables. Recién en esta placa es donde podría yo contar las colonias. ¿Se ve eso? ¿Sí? Bueno, entonces, sí. Muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Normalmente a veces uno no dispone de tantas placas y tenés que elegir qué plaquear, ¿no? Por ejemplo, nosotros que siempre tenemos un presupuesto acotado, ustedes no hubiesen hecho todas las diluciones. Sí hubiesen hecho todas las diluciones, pero no hubiesen sembrado todas las diluciones. Nosotros, como ya tenemos experiencias anteriores de cuál es el recuento de cada marca de yogur, lo que hacíamos era sembrar 3 diluciones, esperando contar en una. O sea, con ese dato que uno espera, sabemos que, no sé, en -5 íbamos a contar. Pero bueno, no vamos a ser tan jugados de sembrar solo la -5. Hubiésemos hecho -4, -5 y -6. ¿Sí? Si el resultado esperado estaba en, no sé, -6, supongamos que nuestro yogur es un súper buen yogur y el resultado esperado es en -6, voy a plaquear -5, -6 y -7. Si uno no sabe nada de nada, y bueno, no me queda otra que plaquear todas las diluciones y barrería hasta -6, va a estar bien porque en general un recuento en un yogur nunca supera 10 a la 8, y entonces en -6 cuento bien eso. Cuantos más bacterias en un yogur, mejor, supuestamente. Claro, porque ese es el aditivo probiótico que le colocan. Si Y no, ahora un yogur estándar vas a tener 10 al cubo, más o menos. Un yogur estándar, digamos, el más barato, perdón, no tendría que decir que el más barato significa que tiene más o menos, pero la realidad es que sí, porque estas cepas que sirven como aditivos probióticos son cepas que son costosas. Todas las compañías, para poder hacer un yogur con alto contenido probiótico, bueno, requiere, digamos, un proceso más caro, y eso se traslada al precio del consumidor. ¿Está bien? Cuando Un decís año... 10 a la 4 por mililitro, ¿estamos hablando? Sí, por mililitro. Sí, perdón. Gracias por recordarme. Eso son siempre unidades formadoras de colonia, porque lo que se dice es que cada colonia proviene de una sola célula. En la colonia en sí vos no tenés una célula, tenés 10 a la 4, 10 a la 5 células, pero todas provienen de una sola célula. Lo que pasa es que una célula, vos no ves una célula. Para poder ver una colonia necesitas que esa célula replique, ¿sí? Y se transforme en 10 a la 4 células, para que eso sea visible al ojo desnudo, ¿no? Visible, sin necesitar ningún equipamiento. ¿Está bien? Microorganismos más grandes, con menos células, ya vas a poder ver una colonia. Quizás con, no sé, 10 al cubo ya ves una colonia. Un microorganismo es grande, como, no sé, Bacillus. Bacillus son grandes con respecto a Escherichia coli, por ejemplo. Necesitas menos células para poder visualizar una colonia de Bacillus que una colonia de Escherichia coli. Cuando digo visualizar es un puntito ínfimo, o sea, no estoy hablando de que la colonia, obviamente si la dejo crecer más va a ser más grande, pero yo si quiero observar la placa y hacer el recuento al día siguiente después de 24 horas de incubación, bueno, las colonias a las 24 horas pueden ser de un tamaño o de otro, de acuerdo al tamaño del microorganismo. ¿Sí? Y en el TP nosotros hubiéramos dejado incubar 24 horas, pero nosotros no nos vemos a las 24 horas. Exacto, muy buena observación. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en el TP? Nosotros lo que hacíamos era, nosotros los docentes, lo que hacíamos era observar las placas a las 24 horas
y si ya estaban bien, y si no queríamos que eso siguiera para no superponerse las colonias, digamos, ¿cómo detengo el crecimiento de esa? ¿Cómo puedo hacer artificialmente de enlentecer el crecimiento, la proliferación de ¿Con esos oxígeno? cultivos? ¿En la Sacás de las heladera? estufas. La sacás de la En la estufa y la ponés. ladera, en la ladera, en la ladera, Pero la sí. sacás de la estufa y la tenés que poner en ambiente después en la heladera. No, la saco de la estufa y la pongo directamente en la ladera. Ay, ¿Sí? A 4 grados quedan ahí como bastante enlentecidas. Obviamente no se mueren, son viables, todo, pero están en un estado que no es el óptimo, ¿sí? Entonces, eso a nosotros nos daba la ventaja de que si ustedes venían de martes a jueves, ¿no? En vez de estar 48 horas incubando, nosotros sacábamos las placas a las 24 horas el día miércoles, poníamos todo en la heladera, y el jueves las repartíamos en las mesadas directamente. Ustedes encontraban sus placas de 24 horas de incubación. Y una pregunta de chusma nomás. Sí. ¿Qué yogures dieron mejor? Tengo muy mala memoria yo, pero me acuerdo que era yogurísimo. Bueno, están esos que son más especiales, los Yakult y no sé, Actimel, esos claramente son o el Activia, esos tienen un alto recuento. Después están los yogurísimo y Sancor bebible, y después están los otros, los normales, los que generalmente son firmes, los que no tienen ninguna nada en la etiqueta, o sea, son yogur firme común. Y después un año una chica trajo un yogur hecho por ella, orgánico, en su casa, y obviamente no tenía ningún recuento prácticamente, era muy bajo el recuento. Así que bueno, yogur 5, perdona, yogur ¿cómo? 5 es sin probióticos. No, bueno, puede tener, si la etiqueta lo dice, o sea, la Activia creo que existe un firme que es Activia. Yo lo que digo es el firme que no dice nada, que es el yogur estándar. Ese más o menos tiene un recuento de 10 al cubo. Después empiezan a tener recuentos de 10 a la quinta, y después empiezan a tener recuentos de 10 a la séptima, 10 a la octava, los que tienen alto contenido. Y bueno, Tengo una pregunta. sí. Yo no termino de entender por qué te conviene hacer esto. O sea, ¿cuál sería la diferencia con contar en la cajita el número de células? Que me parece mucho más fácil que hacer esto. Sí. Muy buena tu pregunta. En realidad es mucho más simple la cajita, y en realidad es mucho más simple el espectrofotómetro. Uno no hace un recuento diario, no. Uno lo que hace es por una única vez hacer un recuento versus turbidez, ¿sí? O sea, tomo del mismo medio líquido, voy y mido al espectro, y de eso mismo voy y hago un recuento en placa. Y entonces hago una relación de turbidez versus UFC por mililitro. Y a partir de ahí, digamos, eso porque me puede discriminar en esa turbidez. ¿Se acuerdan que había viables y no viables? En cambio acá en el recuento solamente voy a contar las viables. Entonces yo hago una curva de calibración y hago una relación de absorbancia versus UFC por mililitro, lo hago una sola vez, después ya no hago los recuentos en placa, que son muy laboriosos. Solo lo hacíamos en el laboratorio porque pone en evidencia que ustedes pueden hacer un recuento de viables, que ese recuento además necesita un medio óptimo, o sea, si mi organismo es quisquilloso, como son las bacterias lácticas, no le puedo poner agar nutritivo, porque probablemente no crezcan bien, ¿sí? Mi recuento esté subestimado. Entonces necesito un medio óptimo, una condición de incubación óptima, si son anaerobias, ¿sí? Si necesitan una temperatura particular que no sea 37, también lo tengo que considerar. Entonces, este TP ponía en evidencia todo lo que vimos de medios de cultivo, tienen requerimientos nutricionales muy específicos, más que uno puede determinar el número de células viables de manera directa en un recuento en placa.
Y Pero además, cuando contás Sí. las células, ¿no te puedes dar cuenta también de cuáles están muertas y cuáles no? ¿O no siempre? ¿en qué tipo de recuento? El que tenías como el cuadrillé que ibas contando las células. Sí, yo no sé si, no estoy segura, lo podemos averiguar, si las bacterias son, digamos, si es muy evidente la exclusión del colorante, porque vos ahí tenés que, o sea, morfológicamente son iguales las vivas de las muertas. Lo que tenés que hacer es una tinción con un colorante, donde las vivas excluyen el colorante, tienen transportadores que sacan el colorante para afuera como detoxificantes, ¿sí? En cambio las muertas no, quedan teñidas. Pero no sé ya si esa metodología, o sea, ya le agregás una tinción, no es, digamos, no es tan rápida y sencilla, ¿sí? Ya cuando le agregás pasos al protocolo, es como que uno en el laboratorio tiende a lo práctico. Si vos podés hacer eso, si vos podés estimar un número, no necesitas el número preciso, lo podés estimar, bueno, ya sabés más o menos que hay un 5% de células muertas en ese recuento, pero eso lo vas estimando, pero no siempre haces el recuento considerando el recuento con tinción, que es lo que te permite diferenciar de vivas de muertas. ¿Sí? Cuando uno hace recuento en cámara y Neubauer, se refiere a un recuento directo, común y simple, sin tinción. Eso es lo que te quiero preguntar. Si fuera con tinción, entonces se mezclarían las vivas con las muertas, es decir, no Siempre sabrías están cómo. mezcladas. Siempre están Entonces, mezcladas. no, está bien. No, está bien. La tinción lo único que te permite es justamente poder distinguir cuáles son las muertas. ¿Cuáles son las muertas? Porque van a quedar coloreadas. Porque no pueden excluir el colorante. ¿Sí? Lo retienen, no lo pueden excluir. Bueno, entonces, no sé quién preguntó, Carolina. No es que esta técnica tenga una ventaja con respecto al recuento de camarita, no tiene una ventaja. El recuento de camarita es mucho más rápido que un recuento en placa. ¿Está bien? Pero en la camarita yo no podría estar contando también otro tipo de bacterias presentes, como que acá yo en realidad estoy favoreciendo el crecimiento de las lácticas. ¿O En nada que ver? en la camarita vos contás bacterias totales. Claro, por eso digo. Y en Acá la también placa, bueno, contás bacterias totales, ¿eh? No estás pudiendo distinguir, no sé, dentro de las lácticas no las distinguís, son todas las que hay en el yogur. Las que están puestas como probióticos o las que están puestas como fermentador inicial del yogur, están todas. pero digo, sí, podrías estar contando otras bacterias que no son las, por ejemplo, si estuviera contaminado, digo, Contás no todo, sí. en la plaquita, que cuando vos plaqueas, no estás como favoreciendo que te crezcan las lácticas y dejás como un poco de lado, o en principio, eso esperaría. Sí. Lo que pasa es que fíjate que también, si estaban digamos, contaminando esa muestra de yogur, quiere decir que en medio ácido crecen igual esas, que no son digamos, que están como contaminantes. ¿Está bien? Ok. Haces un recuento en el medio MRS y van a crecer igual, si estaban en el yogur como contaminantes. Suponete que sale de una tanda de yogur que no pasó el control, o sea, no le hicieron control de calidad y bueno, está todo ahí, ¿no? Entonces, vos querés hacer un recuento, si viene de ese medio que ya tiene una acidez, el yogur tiene un pH de más o menos de 6, va a resistir el plaqueo en el rogosa, va a crecer también. En general, las acompañantes, las contaminantes, ya prácticamente tienen los mismos requerimientos que el cultivo puro, ¿sí? Por eso pudieron crecer ahí con el cultivo puro. Claro, tiene sentido. Para poder distinguir a las contaminantes, tengo que utilizar medios donde yo me asegure que, no sé, las lácticas crecen con colonias de determinado color, por ejemplo.
Ahí sí. Genial. Bueno, entonces ya sabemos cómo hacer un recuento en placa. Acá, bueno, es el mismo recuento, pero con el método de siembra por vertido, exactamente lo mismo. Y acá está lo que preguntaban hoy, que se puede hacer tanto por rastrillo como por las bolitas de vidrio, que bueno, las bolitas es como que es más práctico porque, no sé si es más práctico, la verdad que eso depende de cada operador, pero bueno, yo muevo la placa y el inóculo se va a dispersar uniformemente, y con el rastrillo también, pero bueno, es quizás más laborioso. Bueno, acá está la pregunta de ¿se puede plaquear con ANS? Ya dijimos que no. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo al revés? Tengo una suspensión bacteriana que tiene pocas, tiene un recuento muy bajo. Supongamos que el agua que estamos tomando, por ejemplo, de un dispenser, vieron que en el dispenser uno saca agua continuamente, pasan los deditos, los dedos, los vasos, todo eso, bueno, se van acumulando ahí un biofilm bacteriano, pero no es algo súper importante, si no estaríamos todos intoxicados. Entonces, en ese tipo de, no, al hacer ese tipo de recuentos, donde el recuento es muy bajo, tengo que valerme de una estrategia que me posibilite a mí hacer una concentración de esa muestra. ¿Sí? Entonces, bueno, como bien el dibujo acá lo dice, ¿alguien me lo quiere explicar? A ver, Carolina, ¿estás ahí? ¿Podés explicar un poco para qué estoy haciendo esto? ¿Te muestro el dibujo? Sí, esto es lo de Lanza. No. Perdón, justo estaba con la perra que es adulta, mayor. No está explicando. No, suponete que vos tenés una muestra de agua donde en 100 mililitros de agua tenés un recuento de 3 UFC por mililitro. 3. Ok. Entonces, ¿qué harías? Porque si vos tenés una muestra de 100 mililitros, en 100 mililitros tenés 3 UFCs. Es muy poquito. Es muy poquito. Probablemente Si te dé mal la estadística. O sea, estaba si muy vos, diluida, entonces tu solución inicial seguramente no era homogénea, por decir. bueno, y probablemente además si vos tomás 0,1 mililitros para sembrar la placa, no llegues a enganchar a esas 3 en 0,1 mililitros, ¿no? Si vos tenés esas 3 en 100. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjate que te muestra el dibujo. ¿Qué hacen ellos acá? Eso es como un percolado, no sé qué es. Sí, sí. ¿Y por dónde lo haces pasar? Por un filtro con una membrana, entonces, claro, te cae la muestra filtrada y en la membrana te queda algo más concentrado. Perfecto. Entonces, vos podés asegurarte que si pasaste 100 mililitros de ese, puede ser medio, puede ser agua, yo dije agua porque estamos Y había supuestamente 3 acá. colonias, van a estar las 3 colonias. Sí. ¿Lo ven eso? La distribución no va a ser puede que no sea buena la distribución y te quede mucha superposición de colonias. Sí, Puede eso, ser, puede ser. Es eso, digamos, lo que uno puede hacer es, acá en el dibujo igual quedó bastante bien. Hay alguna que está superpuesta, pero igual se puede hacer un recuento. A ver, Marco, ¿No podría centrifugar y resuspender? podrías también centrifugar y suspender. Ahora, muchas veces, si los volúmenes que tenés que muestrear son muy grandes, Sí. es más práctico, con la cuestión de simplicidad del protocolo, filtrar que estar centrifugando grandes volúmenes.
Ok. Porque, bueno, necesitas tener tus tubos estériles, el equipo disponible para vos, etc. Acá, pasás por el filtro y directamente lo pones a crecer sobre el medio, un medio que vos consideres que es el apropiado para evidenciar la presencia de esas especies bacterianas. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Y al filtro cómo le pones los nutrientes y todo? No, el nutriente está acá en la placa que contiene el medio apropiado. Vos solamente es como apoyás el filtro sobre esa placa, que ya contiene, no sé, agar nutritivo. ¿Y cómo se alimenta la bacteria, la primer bacteria de la parte que está abajo del filtro? Porque el filtro, digamos, justamente deja pasar, ¿no? Es algo, ¿no? Tiene poros. Entonces, van a poder libremente disponer de los nutrientes de la placa. Puede ser que apoyes el filtro y hagas como impregnes, digamos, esa muestra sobre la placa en forma directa, o directamente dejes el filtro, crecen igual. Está bien. Bueno, si les parece, porque esta metodología que viene es un poco más, es diferente a todo lo que vimos hasta ahora, y yo prefiero esto dejarlo para la próxima clase, porque lo que deberíamos, la última forma de hacer un recuento es a través de métodos estadísticos, donde justamente uno se vale de suposiciones. No es un recuento directo ni un recuento indirecto, sino es un recuento de otro tipo. Entonces prefiero dejar este ejemplo para la clase que viene. En la guía van a encontrar entonces los ejercicios que pueden usar como para practicar este tipo de, más que nada para poder visualizar lo que es el protocolo de hacer los distintos estilos de recuento, ¿sí? Cuando voy al espectro, cuando hago un recuento de masa, cuando hago un recuento de UFC por mililitro, y qué necesito para hacer ese recuento. Cuando ustedes lean los enunciados se van a poder imaginar, traten de hacer un dibujo, eso ayuda bastante, de cómo es el protocolo, ¿sí? Y el resultado final. Y Vero, bueno, había preparado para hoy para hacer algunos problemas, pero los vamos a dejar para la clase que viene, y vamos a resolver acá entre todos 1 o 2 problemas, y después también si tienen dudas de los problemas que encontraron en la guía, también los podemos resolver en clase. Y lo que sí se tienen que acordar es, pero lo vamos a poner el viernes recién, que hay un cuestionario, o sea, traigan otra vez, repasen este tema, vengan con las dudas, porque después del jueves les vamos a dar el cuestionario de recuento, que es lo que ustedes tienen que entregar para el martes siguiente. ¿Sí? Que es lo que vale tiene peso para la nota final. ¿Está bien? Entonces, repasando, ¿qué tenemos que hacer para la clase que viene? Los que no vieron el material de recuento, mírenlo. Hagan los problemas de la guía y, ¿qué más habíamos dicho? Bueno, está la presentación, que está explicada, pero creo que hoy la vimos en profundidad. Y vamos a hacer la puesta en común de la discusión de los cuestionarios de esterilización, ¿sí? Y remarco, lo que más vale es que ustedes vengan y discutan los temas en la clase, durante la clase, que participen durante la clase. Por eso yo intento llamarlos a ustedes y voy alternando, para que ustedes tengan la posibilidad de hablar. Es lo más importante para mí es eso, que demuestren que no importa si lo van entendiendo bien o mal, lo importante es que expresen algo, lo que sea, todas dudas, quejas, lo que quieran decir, pero que participen. Es la única manera que tengo para poder conocerlos a ustedes, ¿sí?
más allá de los cuestionarios, que me parece algo bastante impersonal. Pero está bueno que podamos discutir los temas así, en forma como en ronda, ¿sí? Polemizando, por así decirlo. Bueno, nos encontramos entonces el jueves a la 1:30. Ahí, ¿Sí? perdón, preguntó Sofía, entonces de manejo no hay cuestionario. De manejo no. Lo Ok. que me olvidé, perdón, Antú, vos no me pasaste el mail antes de que te vayas. Pasame el mail y voy a mandar el mail, ya sé que todos lo recibieron, pero voy a mandar a modo de a ver si todos esta vez funcionó. El mismo mail de ayer lo voy a volver a mandar ahora, ¿sí? A modo de prueba. Y sobre todo, Jazmín, Antú y María me dicen si lo recibieron o no. ¿Está bien? Dale, dale, dale. Bueno, Gracias. bueno, nos vemos entonces Bueno, el nos jueves. vemos. Chao. Chao. Pues, Chao, chicos. chao. Hasta luego. ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí, sí, sí. Sibeli, espera. Hola. Hola. ¿Todo bien? Ay, Gracias. Un fin de semana. Chao, igualmente. Sí, No Juan. entendí esto de densidad óptica, es decir, a ver, estos microorganismos